bienvenidos a este espacio donde el día de hoy hablaremos sobre la primera y segunda revolución industrial. Mi nombre es Ximena Olarte y el de mi compañero es Steven Díaz. Hablaremos temas acerca de cómo se creó la revolución industrial, cuáles fueron sus pasos, cuáles han sido las influencias para diferentes aspectos que han transcurrido en el tiempo, principalmente en la historia del siglo XX, y cómo ha llegado esto a influenciar dentro de nuestros países latinoamericanos y cómo ha influenciado también a través de todo el mundo. La primera revolución industrial se da en la segunda mitad del siglo XVIII, en el año 1780 más o menos. Esta se dio por la revolución agrícola que se venía presentando en diferentes países y pues lo primero que se ve son avances tecnológicos, en comunicación y también económicos, que es como el eje principal de esta revolución. Otro factor de este proceso es la implementación de la maquinaria en las empresas, lo que produjo la reducción de la mano de obra. Así es, Silvia. Digamos que la primera revolución industrial tuvo como eje el sistema monetario, ¿sí? Entonces, como podemos ver, digamos, cuando se llegó con la segunda revolución industrial, el monopolio capitalista que se empezó a generar, pues también obviamente ha tenido su repercusión. Digamos que en cuanto a lo que decías de la mano de obra, algo importante a resaltar es que las empresas tenían sus empleados capacitados para ciertas funciones, pero digamos que con el reemplazo, digamos, de que se usaba algodón en vez de lana, porque era mucho más asequible, productivo, todo ese tipo de cosas, iba generando que, digamos, una persona podía hacer labores de tres, y igualmente las máquinas, digamos que la gente empezó a vivir como en esa aldea global de que la máquina hace todo y yo no necesito tantos empleados. Entonces, pues lo que podíamos ver, digamos, con lo de la burguesía, que fueron aspectos muy, digamos, como notorios dentro de la sociedad y que iban generando muchos cambios constantes. O sea, obviamente, digamos, con lo que yo mencionaba de lo de la revolución agrícola, que pues en cierto modo fue buena porque había mejor, digamos, alimentos, había vacunaciones para los animales, todo este tipo de cosas obviamente mejoraban digamos, la calidad de vida del ciudadano. Pero digamos que con los avances tecnológicos esto fue disminuyendo, o sea, pasamos de una etapa en la que estaba todo tan alto, tan bien planeado, que la llegada de la tecnología fue dejándonos bajo, y pues obviamente había que buscar la forma de complementarnos nosotros mismos dentro de esa sociedad. Y mira que ahí también se refleja, pues gracias a esto, la implementación de la tecnología, de esos avances tecnológicos y de la incrementación en la economía. Las empresas, o sea, se nota que las empresas, pues por subsistir, implementaban todo eso. Entonces ahí, pues por eso las máquinas, por eso ya la mano de obra como tal no la utilizaban, porque era mucho más factible y mucho más rápido el uso de la maquinaria, porque iba a producir más y iba a ser mucho más eficaz. También lo que se logró evidenciar en la primera revolución industrial es la influencia que tuvo Adam Smith con el capitalismo, que él lo quería reflejar como un capitalismo de liberalismo, de que no fuera atado a ese estado o a esa empresa o a esa economía mercantilista, sino que fuera no de opresores, sino de liberalismo. Digamos que la idea de Adam Smith era como, digamos, cada persona es consciente de su economía, entonces el Estado no tenía que estar reflejado dentro de la economía global, sino más bien cada persona es independiente, mira cómo hace su economía. Digamos que obviamente algo que afecta mucho este aspecto es lo que te decía, digamos, de la burguesía, porque las personas que ya estaban en empleo, o sea, vendían su mano de obra a los burgueses, digamos, como al mejor postor en cierto aspecto, y pues ellos lo que pedían era que la persona que estaba ahí tenía que producir más de lo que ganaba. Entonces obviamente sería como, digamos, ese tipo de esclavitud, o sea, estar sumiso a hacer tales y tales cosas, porque es que es su labor si quiere, digamos, tener la subsistencia. O sea, obviamente pues uno lo hace porque es su necesidad de satisfacer el cuerpo, la hambre, la de su familia, las necesidades básicas del ser humano, obviamente llevan, o sea, no debería ser así, pero digamos que nosotros en nuestro contexto y desde mucho tiempo antes ya es algo que se cobra, es algo que netamente está, digamos, como en la economía. Entonces nosotros no podemos, o sea, desligarnos de eso, y obviamente pues se veía mucho, digamos, el tipo de exclusión también que se podía notar, digamos, que en las empresas no trabajaban mujeres, todo ese tipo de cosas eran como, digamos, algo que uno aprende, digamos, a través del tiempo y de lo que va conociendo, como a romper el esquema, ¿sí? Porque, o sea, no es como que un hombre sea más que una mujer, ¿sí? O sea, las personas trabajan
digamos, como en una unión, como complementándose. Buscaban la equidad. Exactamente, entonces digamos que la revolución industrial tenía sus pros y sus contras, porque hacían ver, digamos, como que las personas que podían manejar el poder únicamente eran los hombres y las mujeres, dedíquense a la reproducción sexual, a todo ese tipo de cosas que hace una ama de casa. Y pues obviamente cuando nosotros entramos a nuestro contexto, digamos, rompiendo el esquema un poco, saliéndonos del aspecto de la revolución industrial, nosotros en nuestra actualidad vemos que las amas de casa trabajan solas, están sin sus esposos, Aparte o digamos, estudian. exacto, o digamos alguien las dejó, las violó, las tuvieron que sacar a su hijo adelante. Son muchas cosas que la gente no aprende cómo apreciar, ¿sí? Y pues en el mismo sentido de que se creó el feminismo y el machismo, pero hay mucha gente, digamos, no por defender a los hombres, pero digamos los hombres que sacan adelante una familia, a ellos no los consideran como, ay, pobrecitos, tal cosa. O sea, son muchas cosas que todavía nos falta romper en la sociedad, es decir, digamos, por ejemplo, el transporte. Cuando entramos a Transmilenio, a un bus, y vemos que un hombre tiene un niño en las manos, nosotros no somos capaces de darle un puesto. Pero es una mujer, entonces de una vez le dan el puesto. Y pues aceptando de que pues, obviamente soy mujer y también veo y me siento pues en parte también identificada con los hombres de que no es solamente darle esa prioridad a la mujer, sino también a los hombres. O sea, acá lo que se debe buscar y lo que se debe lograr es una equidad. ¿En qué? De los géneros. ¿Por qué? Porque es que no es lo mismo de que sea el hombre el que trabaje y el que dure todo el día trabajando y fuera de casa y que sea la mujer la que se quede encerrada y la que haga los deberes de la casa. Yo soy mujer y acepto de que obviamente algunas mujeres pues sí, también es por necesidad de que pues ya sea de personas de tercera edad o que sí, que están embarazadas y pues que de verdad necesitan, pues que es como una necesidad, ¿sí? Pero también esto debe generar es una equidad. ¿Por qué? Porque es que un hombre también siente, un hombre también necesita un descanso, ya sea sentarse en una silla del transporte, ¿sí? El hecho de que todavía no se haya conseguido esa equidad de género es un golpe trascendental en la humanidad, porque es que buscamos, es más como quién es más que la otra persona y no buscar el beneficio y que nos haga bien a todos. Y el hecho, mira que también en lo que se puede apreciar en la época de la primera revolución industrial es que prevalece muchísimo lo que es el poder. Entonces ya sea el poder del Estado que pues es como imponiendo y es se me olvidó. Opresor. Y es oprimiendo a las personas a que hagan esto, a que la economía debe incrementar, entonces deben consumir y ahí es donde se genera lo que es el capitalismo, el consumismo y por eso es que Adam Smith quiso romper todos esos esquemas en que fuera liberalismo, que fuera algo con equidad, algo que fuera un beneficio para todos y que las personas fueran conscientes de sus actos y no se dejaran manipular tan fácilmente. Por eso también la creación de los medios de comunicación, ¿para qué? Para difundir toda la información que estaba sucediendo, que la manipulación pues no fuera tan radical y tan notoria, sino que pues hubieran diferentes alternativas y opciones pues para dar a conocer sobre algo, puede ser de alguna problemática, algo que estaban viviendo o también hacer un comentario crítico sobre lo que estaba sucediendo en ese entonces. Bueno, sí, lo que decías también con los medios de comunicación, pues obviamente digamos como que fueron para dar la información de lo que estaba pasando, ¿sí? Pero en ese tiempo eran muy utilizados como para la publicidad, ¿sí? Entonces como que todo era muy controlado, que ya veníamos diciendo que... De la manipulación. Sí, o sea, no era como mostrar la verdadera cara de lo que está sucediendo, sino como muy aspectos por encima, porque además digamos que no todas las personas tienen la oportunidad de obviamente adquirir como digamos la información a través de los medios, ¿sí? Digamos lo que escuchaban y pues tú sabes que muchas veces la información se tergiversa, cuando una persona la pasa a otra, entonces son muchas características que obviamente iban demandando muy fuerte lo que era, digamos, lo que iba a ser el boom en la sociedad, y pues digamos a través de esos tipos de, como digamos, de manifestaciones, de, no sé, o sea, como ese tipo de formas de expresarse las personas, obviamente se generaba como cierto rechazo a lo que estaba ocurriendo en ese entonces. Entonces digamos que como ese es como el boom en el que cierra digamos la primera revolución industrial y al pasar a la segunda que ya es en el siglo XIX.
En 1870. En 1870, pues obviamente ya se ve como, digamos, como un fuerte crecimiento de la población frente a lo que está ocurriendo. Entonces, pues digamos que todos los avances tecnológicos que se habían planeado en la primera revolución industrial, digamos que en este momento ya era como ejecutarlos. Y ya fueron más estructurados. Con la segunda revolución industrial lo que se hizo fue modificar todo lo que había de las tecnologías antes. Entonces buscaban, digamos, materiales como el hierro, el carbón, todo tipo de cosas que fomentaran mucho más la producción y que fueran mucho más asequibles. Entonces, y con eso se incrementaba lo que era la industria. Exacto. Entonces digamos como que la segunda revolución también fue como ese boom que hizo estallar obviamente también a la sociedad, porque era como volver a vivir lo mismo que estaba pasando en la Primera Guerra, pero en la Primera Revolución, pero con mucho más énfasis a la tecnología, a industrializar todo, ¿sí? Sí. Entonces, digamos, lo que ocurría con las crisis, que obviamente la bolsa ha sido uno de los aspectos económicos más importantes de todos los siglos, y pues obviamente, digamos, con el manejo de la bolsa que tenían, entonces los pequeños empresarios con los que sufrían crisis, ellos se unían como accionistas a diversas empresas, digamos, como para no perder su capital, recobrarlo y esto. Pero obviamente eso no era como una manera segura, porque si nosotros podemos analizar, que es algo que actualmente ocurre, digamos, la bolsa tiene un aspecto creciente y uno decreciente. Entonces, digamos, si crece, el accionista puede superar digamos, como su economía, sus ingresos, y obviamente tener mucho más. Pero digamos que si es decreciente, puede perderlo todo, puede perder, o sea, queda una cantidad. quedan deudas, en demandas. Exacto, entonces digamos que la economía de ese tiempo, que era lo que, digamos, como uno de los ejes principales de esta revolución, fue como crear, o sea, pasar de la moneda, del billete, a los bancos, a los préstamos, a todo ese tipo de cosas, pues obviamente es como que la gente empieza a verlo como, ay, algo espectacular y pues obviamente de ayuda y tal cosa. Pero pues obviamente también sí es como otra forma de oprimir a las personas, porque digamos no está nada alejado de nuestro contexto al pedir, digamos, un préstamo a un banco. Tiene un interés, tienes que pagar tales cuotas, tanto, terminas pagando más de lo que te prestaron y a veces quedas en quiebra porque es que es tanto el dinero que ya no puedes soportar tanta carga, y obviamente hay personas que lamentablemente han llegado a suicidarse por estos aspectos, a perder su familia, todo tipo de cosas, porque, o sea, la economía nos maneja y nosotros no sabemos cómo, digamos, romper ese esquema de que nosotros no tenemos que vivir para la economía, sino vivir por nosotros mismos. Con respecto a lo que tú decías de la bolsa, el incremento de la bolsa de la economía, a esto también se le llama como el capitalismo en monopolio. Entonces, ¿qué es? Que los bancos y eso están dirigiéndose a la población, a la sociedad, como marionetas, y entonces las están manejando, las están manipulando. Entonces todos esos intereses que ellos generan, pues obviamente su ingreso y su economía va a crecer brutal, ¿sí? Digamos que pues con el pasar del tiempo y con lo que se evidencia, digamos, en la historia del siglo XX y lo que estamos viviendo nosotros, digamos que hasta llegar a la Guerra Fría es un aspecto con lo de la bolsa, todas esas temáticas que van influenciadas, digamos, desde esa época, han venido ocurriendo varios sucesos. O sea, no, han hecho que varios sucesos ocurran, ¿sí? Entonces, digamos que podemos evidenciar el Mayo francés, la Guerra Fría, todo ese tipo de aspectos que obviamente tienen como su ideal, que es la emancipación del ser frente a todo ese tipo de gobiernos. Y bueno, esperamos que pues de alguna manera hayan quedado claros los temas. Intentamos relacionarlo pues también con los temas actuales, con lo que hemos evidenciado pues durante todo este tiempo y algunos acontecimientos importantes en la historia de la Primera y Segunda Guerra Mundial. De verdad esperamos que haya sido de gran ayuda para ustedes, que ahora tengan un criterio y un análisis totalmente claro de los sucesos importantes pues en ella. Si necesitan más información, en la caja de información del video van a encontrar links que les puedan transmitir otro tipo de información de la Primera y Segunda Revolución Industrial. Y obviamente por su parte está la labor de que sigan buscando y sigan analizando. No se queden en lo que les dicen en la escuela, en la universidad. Busquen por su cuenta y hagan sus propios análisis. No es lo que siempre nos dicen, sino lo que nosotros queremos ver de eso. Así que muchas gracias. Hasta luego.